Buenos días, chavales. Hoy estamos en Lieres y hoy vamos a transitar por uno de los puertos moteros típicos de Asturias, llenos de curvas y de carretera espectaculares, como digo siempre, ¿vale? Así que no os perdáis el vídeo de hoy, porque merece la pena lo que vamos a recorrer, para que todos los moteros que no sean, para los de aquí, para los que no sean de aquí, conozcan bien uno de los puertos preferidos de un youtuber que se llama Black Rider, según dicen en los vídeos. Quedaos para verlo. Bueno, ya llegaron los Lucas, que aquí los estábamos esperando, aquí en Lieres. Pues empezamos la ruta desfilando por el Alto de Santo Emiliano, como veis aquí en las imágenes. Ya veis que la carretera estaba bastante rota, esta carretera está poco conservada, pero bueno, tiene su encanto para acercarnos hasta Mieres. Aquí estamos atravesando Mieres del Camín, y ya vamos de camino acercándonos a la siguiente localidad, que es Pola de Lena, como lo veis aquí a continuación, y aquí es donde vamos a coger el puerto en cuestión, el puerto mítico asturiano, o puerto motero que yo considero un puerto motero por excelencia de Asturias, que es nada más y nada menos un puerto conocido por muchos de vosotros, porque la Vuelta Ciclista pasa habitualmente por aquí, y es el puerto de la Cobertoria. Aquí veis cómo empezamos o cómo iniciamos la subida de la Cobertoria, disfrutando ya de esta carretera en excelentes condiciones, una carretera que está de cine. Ahí veis la parte trasera del grupo, y como os digo, disfrutando de este asfalto y al ritmo que vayáis, tanto como si queréis ir a un ritmo tranquilo y disfrutando del paisaje, como un ritmo un poco más vivo y disfrutando del pilotaje. La Cobertoria lo tiene todo. Y según vamos ascendiendo la Cobertoria, ya veis que va apareciendo la nieve, la temperatura fue bajando hasta los 2 grados y fue apareciendo un paisaje de postal, como veis. La carretera se mantenía bastante limpia, pero bueno, empezaban a caer los pequeños trapitos de nieve que hacían pensar que podía caer una buena nevada, pero bueno, nos respetó la nieve, y como veis el entorno es para disfrutarlo. La Cobertoria es un puerto maravilloso, para mí es uno de mis puertos preferidos asturianos, y ahí lo veis. Poco a poco, y como os digo, disfrutando de la carretera bastante, ahí nos acercamos ya a la zona donde tenemos la desviación que va, ahí lo veis, hacia el Gamoniteiro. El Gamoniteiro es el pico más alto de la Sierra del Aramo, tiene unos 1800 metros aproximadamente de altura, y muchos de vosotros lo conoceréis porque fue final de etapa de la Vuelta Ciclista y merece la pena subir. La subida es una aventura, porque bueno, la carretera es un poco estrecha y el final no es asfaltado, es con hormigón. Pero bueno, una vez que llegáis arriba os daréis cuenta de que merece la pena haber subido, porque desde arriba se ve prácticamente medio Asturias. Tiene unas vistas impresionantes. A todos aquellos que no seáis de aquí de Asturias y paséis por aquí, por la Cobertoria, vengáis de ruta y subáis la Cobertoria, no dejéis de subir al Gamoniteiro porque merece la pena. No os lo perdáis. Y después de pasar la desviación para el Gamoniteiro, nosotros seguimos transitando en dirección al Alto de la Cobertoria. Aquí ya prácticamente estamos coronando en lo alto, y como veis en las imágenes tampoco hace falta mucho comentario, El entorno y el paisaje hablan por sí solos.
el trazado y el estado de la carretera invitan a subir la Corvetoria y disfrutar de la subida y de la bajada, como vais a ver a continuación. Y para esta ocasión nos hubiéramos hecho con un micrófono inalámbrico, un DJI, que íbamos probando ahí en la ruta. No lo veis, pero íbamos probando el micrófono inalámbrico, pero bueno, lo situé muy cerca de la boca y di demasiadas voces y al final sonaba como un orco con resaca. Sonaba fatal. Así que para otra vez dejaremos la voz en directo, después de hacer más pruebas y mejorar todo lo que podamos el sonido. De momento ya mejoramos la colocación de la cámara, que ahora ya se ve mejor y la cúpula no nos molesta. Y aquí en las imágenes estamos llegando a Bárcena de Quirós y aquí un consejo gastronómico. Si pasáis por aquí por Bárcena, no dejéis de comer aquí, en Casa Jamayo, aquí os lo indico. Los mejores faves con jabalí del mundo entero, de verdad, ¿eh? Y aquí ya estamos pasando por donde el embalse de Valdemurrio, que si venís en verano, por aquí, por estos sitios, no dejéis de parar aquí donde este embalse, que tiene un área recreativa, con un chiringuito muy guay, donde ponen unos bocadillos top, ¿vale? De ahí tenéis también la senda, por donde se anda en bici de montaña o caminando y tal, una buena caminata tenéis. Y ya aquí estamos en el concejo de Proaza, aquí caminando entre cañones y montañas, que la verdad es que el entorno merece la pena hacer esta rutina porque está muy guay. El río a la derecha y por aquí, por esta carretera que es la AS 229, vamos a llegar a Proaza, al pueblo de Proaza. Atravesamos Proaza con la gente tomando el vermutín del domingo, ahí al sol, y después de atravesar Proaza seguimos por la AS 229 que nos va a llevar a Trubia. Y aquí ya nos veis pasando por Trubia, que bueno, esta localidad, como muchos de vosotros sabéis, es famosa o conocida por la fábrica de armas, por su fábrica de armas que ya fue fundada en el siglo XVIII. Y bueno, que aún sigue activa. Aquí todavía se siguen fabricando carros de combate, creo, y vehículos blindados. Bueno, hoy estamos aquí en Bárcena, en otro Bárcena, en el de Bárcena de la Villa. Y vamos a comer aquí, mirar, en el restaurante La Victoria. Voy a enseñaros el menú que vamos a comer porque es un menú típicamente asturiano, y vamos a rellenar el buche con comida calentina porque hoy hace frío, Pasamos la Corvetoria a 2 grados, ahora ya estamos a 10, pero bueno, vamos a calentar comiendo aquí en el restaurante La Victoria. Ya estamos aquí sentadinos para comer, Vamos a entrar con unos embutidos buenos. Ahí, embutidinos buenos. Bueno, episodio 2. Mirad qué gallinos más ricos. Tiene una pinta acojonante. Ahí está. Gallos del restaurante La Victoria. Ahí está. Detalle de calidad. Detalle de calidad. Patatas para los callos, como que no, Ahí, Mira pedido. La variante de los callos se lo vemos, el codillo, que más bien que codillo es codazo. Y ahí que nos vemos el bacalao, el pil. Aquí tenemos no, que falta perejil. El gallo. Y el pitu de Calella, de Oscarín. Cigarro de Calella. Mira qué codazo. Codazo ahí.